Pues muy buenos días, muy buenas tardes, estoy viendo amigo de México Libertario. Bueno, pues en una emisión más de nuestro programa de respuesta rápida libertaria, que bueno, como usted sabe, tiene la intención de dar una primera aproximación desde un punto de vista liberal, libertario, a problemas temas de la actualidad noticiosa, de las redes sociales, cosas que causan mucho ruido y que sería bueno siempre tener una primera aproximación libertaria a estos temas. Uno de estos temas más recientes, al menos en el caso de México, pues tiene que ver con la creciente censura por parte del gobierno federal, de los estados, y que incluso utiliza a las propias autoridades electorales como ariete en contra de la libertad ciudadana. Hay alrededor de 10 casos muy recientes en los últimos 15 días en donde, pues bueno, se ha amenazado a periodistas, se han cerrado medios de comunicación, la autoridad electoral ha perseguido comentarios supuestamente bajo el pretexto de que son discursos de odio por género en contra de usuarios de redes sociales. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención un artículo que leí de un conocido divulgador de las ideas libertarias, que es Roderick Navarro. Él ha sido un perseguido político por parte del régimen de Nicolás Maduro. Él se encuentra por este motivo exiliado desde el 2017 en Brasil. Y bueno, consideré que dada la tingencia de su artículo, que nos hablaba precisamente de cómo en Brasil ya recorrieron este camino. Un artículo anterior hablaba de la persecución contra un comediante. Y bueno, pues él además hacía aquí en su último artículo, que vamos a colocar en la caja de comentarios, publicado por Pan Post, hablaba, bueno, pues de la persecución que ha utilizado la izquierda tradicionalmente en Cuba, en la Unión Soviética, en Venezuela, claro, para perseguir a la disidencia y de alguna manera, bueno, ellos creen así perpetuar su poder, pero se les olvida que cuando un gobierno trata de censurar es porque pues ya fracasó, porque hay algo que esconder, algo que no les gusta, algo que afea la visión de este gobierno y de sus seguidores. Bueno, ya se encuentra Roderick Navarro, él se encuentra en Sao Paulo. Muchas gracias, Roderick. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Víctor, por la invitación que me haces y un gusto hablarle a tu audiencia de México Libertario. No, el agradecido somos nosotros. Roderick, te agradecemos mucho tu tiempo. Y bueno, pues mira, comencemos. Tú hablabas en el caso de Brasil, de tu artículo, sobre, bueno, pues la degradación creciente de las instituciones brasileñas eh, a favor del régimen para perseguir a críticos, a comentaristas, a usuarios. Citabas el cierre de Twitter, el entonces Twitter, en 2024 por una orden judicial. Y bueno, eh, déjame decirte que, bueno, en México no estamos muy lejos de esta situación. Es más, los estamos viendo y ya nos llevan un poco de recorrido allí en Brasil, porque bueno, pues con la elección judicial, que de pronto el régimen descabezó que el poder judicial y puso a sus jueces más cercanos por elección popular. Bueno, pues esta situación se va a agravar en México. Y por lo tanto, pues yo quisiera iniciar, Rodrigo, con que me dijeras, bueno, ¿cómo está la situación de la libertad de expresión bajo el gobierno de Lula? No se nos olvide, el gobierno de Lula es un gobierno que se dice de izquierda, que lo es en realidad, es uno de los grandes ejemplos de la progresía, del progresismo latinoamericano, que lo toman como aliado y ejemplo. Y bueno, todo esto que está haciendo Lula, bueno, pues es un reflejo
de lo que quisieran hacer otros regímenes de izquierda en América Latina y que aún no se atreven. Cuéntanos cómo está la situación en este momento para la libertad de expresión en Brasil. Bien, bueno, vamos a entrar diciendo que la censura se necesita para no denunciar lo que se está haciendo mal desde el poder. Eso es básicamente el principio de los autoritarismos. Callar a la gente frente a los desmanes y los abusos del poder que hacen en instancias donde muchas veces quienes ejercen el autoritarismo fueron electos. Pero aquí en Brasil, el centro del autoritarismo no está en el poder ejecutivo, sino en el poder judicial. Y por eso quise comenzar por esta aproximación. Los miembros del Tribunal Supremo o del Supremo Tribunal Federal, como se llama aquí en Brasil, ellos no son electos por el pueblo. Ellos son electos en, digamos, por el poder legislativo, primero lo nomina el poder ejecutivo y lo aprueba el poder legislativo. Entonces no son votados directamente. Entonces, este grupo del poder judicial que se conforma por 11 magistrados. La mayoría de esos magistrados fueron colocados desde el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, luego fueron colocados otros tantos por el presidente Lula, luego por Dilma y luego por el último que fue el que vino antes de Bolsonaro, Michel Temer, ¿no? Bolsonaro colocó dos. Entonces, podemos ver que hay una gran mayoría de magistrados que no son, digamos, del espectro derecha, centro-derecha, sino que hay una mayoría que son de izquierda radical extrema hasta, digamos, la centro-izquierda, ¿sí? Entonces, esa mayoría ha venido actuando de manera mucho más radical desde que Bolsonaro llega al poder, ¿sí? Entonces vemos que este crecimiento de la intensidad autoritaria o la tendencia autoritaria contra las voces que están contra la izquierda se intensifica precisamente con la presidencia de Bolsonaro. Entonces, vemos que en la presidencia de Bolsonaro fue donde hubo los primeros presos políticos. Por ejemplo, muy, eh, muy famoso fue el caso de Osvaldo Eustaquio, que fue un periodista, quedó en silla de ruedas por una tortura que recibió en la cárcel, ¿sí? Su familia está siendo perseguida, él se encuentra en el exilio en este momento, su hija está siendo perseguida todavía por uno de los tiranos del Poder Judicial. Otro caso emblemático es el caso de Roberto Jefferson, presidente del extinto partido PTB. Hoy se fusionó con otro, ya la sigla PTB no existe, partido histórico, pero siendo ese señor muy crítico del Poder Judicial, de esta tendencia autoritaria que estaba tomando en el momento, por una artimaña judicial, lo meten en la cárcel, una persona que tiene más de 70 años, hoy se encuentra en casa por cárcel, entonces eso también es un preso político. Otra cuestión que pasó fue que metieron preso a un diputado federal, también por criticar al mismo magistrado del Supremo Tribunal Federal, por estas tendencias, ¿no? Autoritarias. Y ahí, sin importar que fuese diputado federal electo por el pueblo, y aquí la Constitución les da el fuero parlamentario, es decir, no, pues puede decir lo que quiera y eso no le va a traer consecuencias judiciales, eso existe en la mayoría de los países hispanos. Bueno, aquí no se respetó eso y está desde entonces en la cárcel, ¿no? Llega el gobierno de Lula, termina el de Bolsonaro, digamos el actual mandato, el tercero, y allí eh, no solamente en la campaña electoral, sino también luego de llegar al poder, vienen con un discurso de venganza, ¿sí? Porque recordemos que el Poder Judicial pasó por la Operación Lavallato, metió preso a todo el mundo corrupto de los gobiernos de Lula, se descubrieron grandes esquemas de corrupción, toda la cuestión de Odebrecht, etc. Entonces, luego de que Bolsonaro nombrara dos miembros del Supremo Tribunal Federal, tenían que nombrarse dos nuevos, y eso los nombra Lula ahora, y nombra dos personas, uno, un grande amigo suyo, personal, y el otro, nada más y nada menos que su abogado personal, ¿sí? Entonces tenemos dos personas sumamente radicales
extremistas, además de las que ya existían, para hacer y deshacer dentro del Poder Judicial. Entonces, este grupo dentro del Poder Judicial es el que está ejerciendo este poder autoritario. Aquí se le dice la dictadura de la toga, ¿no? Porque los magistrados tienen una toga negra que los representan como los máximos miembros del Poder Judicial aquí en Brasil. Es una dictadura que está dentro del Poder Judicial, que no se ejerce plenamente desde el Poder Ejecutivo, porque hay que analizar también que el gobierno de Lula, a diferencia de los anteriores, esta vez es una coalición de partidos que antiguamente eran sus principales enemigos. Estamos hablando de que el vicepresidente del gobierno es Geraldo Alckmin, quien era el principal oponente de Lula antes de la llegada de Bolsonaro. ¿Sí? O sea, Bolsonaro llegó la tercera vía, la polarización que había entre estos dos, ellos se unieron para hacerle frente a un tercero, ¿no? Entonces, hubo un cambio dentro de los polos del poder político a lo interno, lo que hace que se haga esta coalición y lleve a Lula al poder. Entonces, hay una repartición de poder dentro del Ejecutivo y dentro del Parlamento, obviamente, que no permite a Lula ejercer totalmente el poder como él quisiera llevarlo adelante, ¿sí? Entonces estamos viendo que haciendo una analogía con los Estados Unidos, hay un deep state brasilero de unas élites políticas que desde el espectro del centro hasta la izquierda hoy gobiernan y están en el poder. De hecho, hay varios de esos partidos que hoy están perfilándose como aliados de Bolsonaro para el 2026, ¿sí? Por una razón. El gobierno de Lula ha sido muy malo esta vez. La economía está por el piso, las condiciones de vida están empeorando, el sector económico está empeorando, los impuestos van para encima, y sumado a todo eso está el tema de la radical censura que viene desde el Poder Judicial. Entonces, esta presentación como para poner un contexto en dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo hacia el sur? Digamos si lo vemos desde México. Entonces, hoy tenemos a un presidente Bolsonaro que dice que quiere ser candidato presidencial, pero está inhabilitado. Está inhabilitado por varios casos que el Poder Judicial ha hecho en su contra. Él tiene más de 300 procesos abiertos de ese Poder Judicial. Todos ha demostrado que es inocente y el presidente insiste, bueno, que él, por ser inocente, él sigue adelante y será candidato. Entonces, todo esto a las puertas de la elección que va a ocurrir el año que viene, donde seguramente volverá la derecha al poder, ¿no? Pero no así sale esta dictadura que está en el Poder Judicial, ¿ok? Entonces, vamos a tener allí, todavía, si llega un gobierno de derecha, un eje autoritario que va a continuar ejerciendo su poder y que seguirá buscando censurar a las voces disidentes de ese sector, que tiene muchos privilegios dentro del Poder Judicial. Tienen unos salarios sumamente caros digamos, la federación, en primer lugar. En segundo lugar, lo pueden encontrar ustedes en internet, pero es más caro el presupuesto del Poder Judicial brasileño que el presupuesto de la familia real británica, ¿sí? Para que ustedes más o menos tengan una idea de la cantidad de privilegios que tiene esa gente. Uno de los últimos privilegios que salió esta semana o la anterior es que uno de esos magistrados, porque ellos gobiernan, digamos, por decreto, básicamente, eh, aprobaron dentro de la normativa del Poder Judicial que van a tener seguridad vitalicia, ¿ok? Dentro de todo el paquete de privilegios que ellos ya tienen. Entonces eso genera, por supuesto, un rechazo muy grande en una situación donde la economía está sumamente mala en Brasil por causa del gobierno de Lula, que esta gente tenga privilegios y además con la censura quieran evitar que las personas los critiquen, ¿ok? Porque estos casos de presos políticos son de personas que los han criticado a ellos, ¿ok? Simplemente. Entonces, ellos lo dicen que son ataques a la democracia, ¿no? Como me imagino que también lo harán en México, como lo hacen en Venezuela, que son fascistas, que son terroristas. Es el mismo convito del discurso, ¿sí? Entonces, tenemos esos presos políticos emblemáticos, pero también
tenemos los presos políticos del 8 de enero, que es como un paralelo al 6 de enero que ocurrió en los Estados Unidos, de un grupo de personas que entraron al Congreso. Aquí también hubo una situación luego de la salida de Bolsonaro y la llegada de Lula 3 al poder. Hubo una manifestación en Brasilia, se ingresaron a los edificios, al Palacio Legislativo y también al Palacio del Poder Judicial, hubo destrozos, en fin. Bueno, hay 2.000 personas presas en este momento. Muchas de esas personas son señoras de más de 70 años, madres de familias, padres de familias, ya muerto un preso político de esos, ¿sí? Por eso las fuerzas patriotas aquí están luchando por lo que se llama la amnistía. Digamos que se libera a toda esa gente, ¿no? Porque no son delincuentes, ¿sí? Tenemos que hablar al mismo tiempo tenemos esa situación de la amnistía y de los presos, más de 2.000 presos políticos, frente a todo el proceso de retroceso, si lo podemos llamar así, que ha ocurrido con este poder judicial aliado con el poder ejecutivo, en el que han revertido todos los procesos de lavallato, la gran mayoría, han liberado un montón de gente, han descondenado a otras personas, habilitándolas políticamente para que puedan participar en procesos electorales el año que viene. Digamos, los han perdonado, ¿sí? Y todo bajo mecanismos y artimañas judiciales, porque los controlan ellos. Entonces, está es como una inconsistencia moral, ¿no? Que hay, que genera mucho rechazo en la opinión pública y que la censura sirve para castigar a todos aquellos que critiquen eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que abordamos en el artículo? Para entrar en el artículo mismo, que es el propósito de esta live. Es que lo que está pasando en Brasil ya lo hemos visto ocurrir en otros países donde se instala el autoritarismo, ¿sí? La censura llega para agarrar a unos emblemáticos, generar miedo y que la gente no critique, ¿no? Se quede callada. Pero si la gente no se queda callada y continúa, entonces ellos van a profundizar esa censura. Van a ir aquí en Brasil fueron tras las redes sociales. En Venezuela, por ejemplo, no fueron tras las redes sociales, pero fueron contra las personas que emitían las publicaciones en las redes sociales. Aquí es diferente. Aquí fueron por las redes sociales, responsabilizando a Elon Musk, al creador de Telegram, al creador de Meta, Facebook, Instagram, sobre los comentarios y las agendas de la libertad de expresión de las personas, ¿sí? Entonces le dijeron a Mark Zuckerberg, a Elon Musk y a otros grandes de la Big Tech, ustedes son responsables de lo que está diciendo la gente y de los procesos de desestabilización que están ocurriendo en este país, ¿sí? Por ejemplo, en el 2024 se intentó censurar a Twitter. Aquí hubo varias semanas sin Twitter en Brasil, ¿sí? Porque, digamos X, ahora se llama X, Elon Musk se negó a censurar unas cuentas de unos periodistas, ¿ok? Entonces, obviamente, ahí vemos la ejecución de la política. Responsabilizan a la plataforma porque la usan para opinar, ¿sí? A diferencia del chavismo en Venezuela, que va directamente a las personas que colocan digamos, los posts. En consecuencias, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? En el caso del chavismo en Venezuela, que es un totalitarismo ya pues por la vía de los hechos, ya no tienen formas, ya no guardan las formas. En Venezuela hay terror, ¿sí? Hay terror, ¿por qué? Porque le da miedo a la gente colocar publicaciones porque saben que les pueden llegar. ¿A través de cómo? A través de geolocalización y las direcciones IP de cada persona, ¿sí? No es difícil para el chavismo hacerlo porque ya lo sabe hacer. Entonces así han metido preso a comediantes, a personas mayores, han obligado a varias personas que han colocado, que no son famosas, que han colocado X o Y publicación en contra del chavismo, las meten presas, las desaparecen por unos días, le meten mucho miedo a la familia y luego los graban en un video diciendo, disculpe, no quería decir esto, perdón, me sobrepasé, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el método. Hay una metodología ya. En Brasil no es así el camino que están tomando. Ellos quieren censurar directamente a las redes sociales. Y vemos que esta tendencia, a diferencia del chavismo,
esta tendencia es más parecida a la izquierda europea, que también está pidiendo la censura de las redes sociales. ¿Ve? En el caso del radicalismo chavista, es más sofisticado, es diferente. Es una tendencia diferenciada, por decirlo así, ¿no? Que no deja de ser terrible, no deja de ser cruel, ¿ok? Entonces, aquí en Brasil lo que quieren hacer es que en las plataformas sean las mismas plataformas las que censuren para que no se diga que es el gobierno, las instituciones de Brasil las que están censurando y prohibiendo la libertad de expresión, sino que son las plataformas. Eso en primer lugar, que es una artimaña de marketing y de propaganda, porque aquí, bueno, tenemos un ministerio de comunicaciones que se encarga de hacer la propaganda del régimen. Pero por otra parte, lo que yo también digo en el artículo es que eso es un paso previo a la radicalización de la persecución política y la ejecución del leninismo político. ¿Qué significa esto? No es más que otra cosa que el ejercicio de la violencia como método de persecución política efectiva para callar a la disidencia. Es decir, yo te voy a callar para agredirte y no te vas a quejar. ¿Ok? Porque si te quejas, además vas más preso. Te aumento la pena. Vas a sufrir más. Ese es el siguiente paso. Entonces es el proceso de lo que yo llamo la criminalización. Y hay un proceso de criminalización más radical y brutal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que traté de denunciar en este artículo, porque que hayan condenado a 8 años a un humorista como Leo Lins, una persona que ideológicamente no es de izquierda, que hace bromas en contra del wokismo, por su opinión, por un chiste que hizo, digamos, hicieron esta cuestión desproporcionada de 8 años de prisión. Él se encuentra ahorita en el exilio. Y eso a la par de que, como dije antes, están soltando criminales, están quitando penas a personas que se demostraron que cometieron delitos, que estaban cumpliendo pena, pero por la estructuración del Poder Judicial que existe aquí en Brasil, ahora están tratando de revertir toda esa situación, ¿no? Entonces, obviamente eso generó indignación, y no solamente de los, digamos, los humoristas que no son de izquierda, también de humoristas de izquierda que dicen, bueno, esto como que se salió de las manos y eh, cualquiera de nosotros puede ser el próximo, ¿no? Entonces, esa es la situación actual de Brasil. Creo que la tendencia es hacia una instauración más efectiva del autoritarismo con tendencias al totalitarismo para callar la disidencia, y creo que está confiante de que a pesar de que el año que viene puede que gane la derecha otra vez en el poder, siga adelante con esto porque no hay un proceso ni de reflexión, ni de que van a negociar, ni que esto va a cambiar, ¿sí? Lo que sí están viendo es que, por ejemplo, el hijo del presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que ahora también se encuentra en el exilio, amenazado por este poder judicial, está haciendo esfuerzos importantes en el Congreso de los Estados Unidos para sancionar individualmente a estos actores del poder judicial, bajo el argumento de que esta censura a las redes sociales va en contra de los intereses de empresas norteamericanas basadas en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de expresión, ¿no? Palabras más, palabras menos, por ahí el argumento. Entonces, parece que eso estará en marcha. En otro artículo del Pan Am Post, allí yo analicé ese escenario. Eso fue en septiembre de 2024, recuerdo, que yo veía, bueno, vienen sanciones, ¿no? Hoy es más tangible esa situación. Si ocurre así, por la forma en la que se realizarán esas sanciones bajo la ley Magnitsky, ¿eh? Que es que, por ejemplo, una de las consecuencias importantes que pudiera ocurrir si ocurren estas sanciones es que todos los servicios que son usados dentro del Poder Judicial, por ejemplo, que tienen que ver con empresas norteamericanas como Google, los servidores de Amazon, etcétera, no podrán ser usados. Entonces esto va a generar un golpe muy importante en el funcionamiento del Poder Judicial, porque no hay un software brasilero, ¿sí? O que sea distinto a que ellos estén usando, son de empresas norteamericanas. Entonces, digamos, eso es un poquito del uso del soft power de los Estados Unidos frente a una situación en la que se intenta enfrentar a un tiranuelo o a varios tiranuelos aquí en Brasil.
¿Qué es lo que puede hacer la clase política brasileña? Existe el escenario de que sacrifiquen a estos actores, ¿ok? Digamos, el mismo sistema los sacrifique, diga, bueno, entregamos la cabeza de estos actores, vamos a nombrar otros eh, miembros del Poder Judicial y, bueno, hacemos un borrón y cuenta nueva. Es un proceso de negociación y acuerdo que no sería la primera vez que pasa en Brasil, ha pasado varias veces en distintos momentos históricos de este país. Y por otra parte, puede hacer que en otro escenario esta gente se radicalice, ¿ok? Entonces se comience a preparar para un escenario como ese, que por cómo van los hechos, hay muestras de que este Poder Judicial se estaría preparando para unas posibles sanciones, ¿ok? Entonces, esa es la situación en este momento, que frente a todo lo que está pasando en el Medio Oriente, no deja de estar en pleno desarrollo aquí en Brasil y que seguramente traerá la atención otra vez de los medios de comunicación, porque lo que pase aquí en Brasil puede servir de precedente para otros países en donde desde el Poder Judicial se intenta callar a la disidencia a través de la criminalización, a través de la radicalización de la censura, a través de operaciones PSYOPs para que la población se calle. Y hablando de esto, si pueden busquen en el X, la cuenta X del el Senado brasileño, la cuenta oficial del Senado brasileño, colocó hoy, mientras estamos haciendo este live, colocó un post, ¿no? Donde dice fofoque dentro da ley, que significa eh, chismea dentro de la ley, ¿no? Por decirlo en español, para traducirlo en español. Entonces dice, según la ley del Código Penal, difamar a las personas eh, por calumnia y esas cosas, sin fundamento y tal, pueden ir presa desde un año hasta varios meses o hasta un año, ¿no? Un poco amenazando. Y el presidente Bolsonaro lo retuitea y lo cita y dice, bueno, esto tiene razón, la difamación acarrea consecuencias, pero en este país esto aplica solamente a los que somos de derecha, ¿no? Entonces un poco cómo disfraza el régimen, ¿no? A través de estos argumentos, a través de estos instrumentos jurídicos, la persecución política, porque de a Bolsonaro le hacen obras de, entre comillas, artistas, hacen productos incitando su asesinato, el asesinato de él, de su familia, de miembros de algunos seguidores que son famosos. Eh, Está bajo asedio su familia constantemente. De él dicen un millón de cosas y nadie tiene consecuencias jurídicas en torno a eso. Entonces, la ley solo aplica a quien esté en contra del régimen, ¿sí? No aplica para todos. En ese sentido, bajo el argumento de la protección, porque además toda esta censura ocurre bajo el argumento de proteger la libertad, fíjate tú, proteger la libertad de expresión contra falsas noticias y contra procesos de desestabilización argumentativa en el país que pongan en peligro la democracia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se justifica eso, no? Pero bueno, ese es el argumento que ellos tienen. Así es, Roderick. Bueno, pues estamos en un momento muy difícil, como tú señalas hace un momento. Bueno, las instituciones y la legalidad persiguen a los ciudadanos mientras los ladrones están en el poder. Y qué mejor ejemplo que Lula. Allí está en el poder un criminal confeso al cual se le demostró su corrupción y que, bueno, pues por algunos instrumentos legales logró salir de la cárcel y postularse nuevamente a la presidencia. Pero lo ladrón a Lula da Silva, pues nadie se lo quita y así quedará marcado de forma perenne eh, en el futuro. Ahora bien, Rodrigo, tú señalabas también en tu muy profunda y conocedora exposición sobre la situación en Brasil, señalabas algo muy cierto. Bueno, hay problemas en el mundo muy graves, la probable guerra nuclear entre Israel, Irán, Estados Unidos, y bueno, pues por no hablar de los problemas ingentes de la gente, bueno, pues los problemas económicos en Brasil, los que ya se empiezan a resentir en México, porque bueno,
los gobiernos de izquierda gastan mucho, se destina una gran cantidad al clientelismo y a la corrupción de los aliados, y bueno, al final la economía de los países sufren y pagan ese gasto desaforado. Entonces, bueno, los ciudadanos tienen muchas preocupaciones, pero tú señalabas algo muy importante en tu artículo. Dices, donde hay censura, hay persecución. Al principio silenciar a unos pocos basta para intimidar a muchos. Donde hay persecución, hay tortura y las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos se convierten en garrotes al servicio del. En tal sentido, bueno, ciudadanos que creen que hay temas mucho más importantes y que el de la censura tenaz contra los medios de comunicación no es un tema tan importante, pues porque a lo mejor muchos de ellos ni redes sociales tienen. Bueno, pues al final de cuentas olvidan que esta censura es solamente el primer paso de un efecto cascada o mariposa que llega precisamente a esta criminalización que tú decías. Digamos que ese es básicamente el meollo de tu argumentación en el artículo, aparte desde la politización de las instituciones de justicia, el cual, bueno, pues me parece que es el caso de Brasil y de México, bueno, son anuncios para muchos otros países de lo que pueda venir. En tal sentido, Sí. ¿tú cómo crees que el ciudadano debe de responder a esto, Robert? Antes de responderte, quisiera em, agregar que donde hay una censura, y lo podemos, como estamos hablando de Brasil, lo vamos a resaltarlo, donde hay una censura, también hay una desmejoría económica, y eso también lo abordamos ahí en el artículo. Entonces, ¿por qué? Porque basándonos en la pirámide de Maslow, ¿no? Em, las personas tienen unas necesidades básicas y luego las más superiores son, digamos, tienen la atención del sujeto en la medida en que las necesidades inferiores son satisfechas. ¿Ok? Entonces, una persona que está pendiente de la libertad de expresión, de la situación del país, del entorno geopolítico, de la economía y otras cosas, digamos, estaría más dispuesta a hacer acciones políticas en contra de una situación que puede mejorar esta situación general de libertades. Digamos, puede ir para una marcha, puede ser militante, puede contribuir, puede hacer cosas para, digamos, luchar, ¿no? En contra de esta situación. No así una persona que tiene problemas para llegar a fin de mes con su salario, no tiene suficiente renta en su casa, tiene que jalarse los pelos para pensar cómo darle comida a sus hijos, cómo lidiar con todos los gastos, cada vez las cosas están más caras. Son dos tipos de personas diferentes, ¿no? Entonces fíjate que una persona que no tiene sus necesidades básicas satisfechas solamente va a enfocarse en cómo resolverlas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú generalizas eso? Eh, tú entonces desmejoras la economía, tú destruyes la economía, ¿ok? Entonces, eso es algo que yo viví en Venezuela. Venezuela era un país pujante, próspero, y el chavismo lo que hizo fue destruir sistemáticamente la economía para que las personas que en el principio del gobierno del chavismo hubo una oposición realmente fuerte hasta el punto de que en el 2002 lo sacaron del poder, pero eso es otro tema. En adelante, luego vemos que los efectos de la destrucción de la economía se comienzan a vivir con Maduro y bueno, ocurrió todo este tema que hoy tenemos a 9 millones de personas afuera del país. ¿Por qué? Porque bueno, lo importante es vivir, es sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Brasil con este tercer mandato de Lula? Que ha aumentado una cantidad importantísima de impuestos, pero descomunal, son más de 30, 20 y pico impuestos, ¿sí? Volvieron otros impuestos que Bolsonaro derogó, ¿ok? Entonces, el costo de la vida está aumentando, los salarios siguen estancados, el real pierde valor de compra, eh, entonces, bueno, la situación está realmente sofocante para
los brasileños. Entonces, en la medida en que tú tengas a los brasileños enfocados en cómo sobrevivir, al mismo tiempo, ellos llevan adelante todo este tema de la censura, la represión, la persecución, porque eso no serían los temas importantes para una población que está intentando sobrevivir hasta fin de mes. ¿Ok? Entonces, es una tenaza a la que está secuestrada la población, ¿no? Y ahí vengo con la respuesta a tu pregunta, ¿cómo enfrentarse a eso? ¿Cómo ese ciudadano que está en ese contexto, hablando del brasileño, cómo se enfrenta a eso? O sea, mi país está desmejorándose en términos políticos, hay menos libertades, pero al mismo tiempo no tengo cómo comprar o café, o compro café o como carne, ¿no? Ya estamos llegando a ese punto. ¿O será que no compro huevos esta vez, ¿no? O sea, ya el brasilero está en esa discusión. Entonces, pensar en eso lo aleja de su acción militante, que durante todo este tiempo ha sido activa en favor del bolsonarismo, digamos, de ser contrarios a la izquierda y ahora a Lula, ¿no? Que esté en el poder. Lula ha perdido mucha popularidad, de hecho, la impopularidad de Lula ya está rozando más del 50%, ¿no? Entonces ya dentro de la misma izquierda dicen, bueno, que creemos que no va a ser el candidato, además por la edad que tiene, ¿no? Pero eso es otro tema. La cuestión es que la población está llamada a elegir autoridades que eh, tengan un compromiso importante con, primero, la reducción de los impuestos. La reducción de los impuestos, revertir la política que ha llevado adelante Lula para reestabilizar la economía. ¿Ok? Además, digamos, al compás de eso, en el 26 tiene que votar por políticos que ofrezcan una reducción del gasto público. Porque aquí hay una fiesta con los recursos del pueblo, con los impuestos. En la repartición de privilegios aquí dentro de la clase política es horrorosa, como no existe en otro país de la América del Sur. Esto es un objeto de estudio para quienes quieran verlo, ¿no? No sé cómo es en México porque no lo he estudiado, pero la cantidad de recursos destinados a los privilegios de los políticos y de las personas que hacen parte de las instituciones públicas, en términos de cifras, es realmente abrumador, ¿ok? Entonces tiene que venir una oposición que se comprometa a reducir el gasto público. En tercer lugar, esa oposición o esa opción tiene que venir con un proceso de compromiso con la amnistía. Ya lo han dicho ahorita, eh, toda esta recomposición de la nueva estructura, ¿cómo se llama? De la directoría de la Cámara de Diputados como la del Senado. Bueno, fue una discusión muy caliente porque fueron, digamos, planchas prácticamente únicas en la que el gobierno y la oposición eligieron a las autoridades para repartirse las comisiones, y la oposición prometió la amnistía. Muchas, muchos analistas dijeron que eso no iba a ser la pauta de estas nuevas directorías. En efecto, no ha sido la pauta hasta hoy. Algunos actores de la oposición dicen que se sienten defraudados, pero bueno, para quienes seguimos la política con realismo, sabemos que la palabra de la izquierda aquí o en cualquier otro país, nosotros sabemos cuál es el peso de esa gente, ¿no? Digamos el peso de su palabra. Entonces, obviamente no fue distinto aquí en Brasil. Em, pero sí, si la tendencia es que vuelva un gobierno de derecha a gobernar y por tanto el número de miembros en el legislativo aumente también para la derecha, lo que se proyecta es que el compromiso de la amnistía se cumpla con ese gobierno más conservador que el que existe hoy y un gobierno que además no va a dificultar un proceso como ese. Y por otra parte, tiene que haber un compromiso de acabar con esta censura, de ponerle un contrapeso al poder judicial, ¿ok? Porque el poder judicial está asumiendo roles ejecutivos y roles legislativos, está concentrando poder, ¿ok? A mí me parece algo desafortunado que hayan voces dentro del Congreso que digan, bueno, nosotros no podemos hacer nada aquí, somos electos, somos diputados, pero no podemos hacer nada frente a esta situación. Yo creo que eso no alienta a la población y tampoco genera esperanza de que pueda haber un cambio. Yo creo que la gente tiene que, eh, digamos, ser muy crítica
frente a ese tipo de actitudes y elegir personas que se asuman con agencia, eh, que eso puede cambiar, ¿ok? Entonces, porque es lo que puede hacer la población en este momento. Es porque todavía pueden elegir personas, pueden elegirse cargos, tienen esa libertad frente a todo lo que es la discusión interna también de lo que es el sistema electoral brasileño, ¿no? Pero todavía lo pueden hacer. Entonces la gente lo que debe hacer es prepararse políticamente para eso. Aquí hay una iniciativa que se llama el Foro de Brasil, que está encabezada por el padre Kelmon, en la que se propone motivar la participación política de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? Entonces, está tomando una acción que, a diferencia de los partidos, digamos, de manera activa está involucrando a la participación de aquellos ciudadanos que quieren hacer algo por el país a que ocupen espacios de poder. Porque no solamente son los electos, también hay otro tipo de cargos públicos aquí en este país porque es muy grande. Entonces, digamos, eso también es importante, que la gente no deje de participar en la política, no deje de participar en los asuntos públicos, porque donde no haya participación de gente buena, esos espacios van a ser tomados por gente, al contrario, gente mala, gente corrompida, gente del mal, que van a apoyar este tipo de acciones. Entonces, digamos, eso es lo que se proyecta para el 26. Todo lo que queda del 25 es viendo, observando el horizonte del 2026. Bueno, pues yo creo que podríamos sacar como conclusión que a la izquierda en general le encanta la censura, sobre todo como tú señalas, cuando empiezan los fracasos de su gestión. Eso lo vemos en Brasil, lo vemos en México, lo vimos en Argentina con los Kirchner, en donde en cuanto había una opinión discordante, pues enviaban a los inspectores fiscales a censurar y amenazar, a intimidar a periodistas, empresarios que se manifestaban en contra de ellos. Bueno, y claro, tenemos allí una instrumentalización de la justicia y por desgracia también en el caso de México parece que no es el caso de Brasil, ojalá no lo sea, pero también vemos una oposición inerme inerte, que no reacciona, que cree que, bueno, pues es al final una cuestión de juego político y no se dan cuenta cuando con este argumento que tú señalas de la criminalización, tarde que temprano van a ir contra ellos. ¿Cómo es la situación? Ya nos has dado algunos anuncios de cuál es la actitud de la oposición, pero la oposición en Brasil se encuentra tan inerte como en el caso de México y de otros países. Veo, por ejemplo, también el caso colombiano. Bueno, hay allí partidos mucho más sólidos que lo que dejó la noche de la 4T en México, pero sí noto un gran conformismo por parte de la oposición, creyendo que, bueno, todo es un juego es un juego político y que tarde que temprano ellos van a llegar y van a arreglar las cosas, lo cual me parece que es una ilusión. Bueno, fíjate que ya antes de hablarte de la oposición brasileña, eh, pido que quienes vean esto eleven una oración por Miguel Uribe en Colombia, que está sobreviviendo un atentado contra su vida. La situación de Colombia es realmente fuerte, es muy crítica, muy dolorosa. A mí como venezolano me duele mucho porque Colombia y Venezuela somos muy unidos y muy cercanos. Y lo que está viviendo Colombia en ese sentido ahora para la oposición es muy crítica. Los candidatos presidenciales están amenazados de muerte. Vicky Dávila, el presidente Uribe también. Hay una situación muy fuerte de violencia que quiere acabar con la oposición, básicamente, porque el gobierno y la izquierda no son los que están amenazados. La izquierda amenaza a través de sus proxy, de sus grupos violentos, a la derecha, a la que se opone, ¿no? Entonces, eso es muy grave. La situación de Colombia es muy grave. En Brasil,
La oposición acá está en popularidad, está creciendo, ¿sí? Por eso hablamos de que en el 2026 es posible que si el presidente Bolsonaro es habilitado y él es candidato, él vuelva al poder, o en su defecto, si no lo habilitan, seguramente él va a apoyar a otra persona, ¿no? ¿Quién será ese candidato? A esta hora es solamente especulación lo que yo te puedo decir al respecto, ¿no? Entonces, como eso no es interesante especular, lo que sí te puedo decir es que la oposición está alrededor de él, ¿no? Por su popularidad. Evidentemente, el presidente Bolsonaro no deja de ser popular, él no ha dejado de viajar el país, a pesar de la situación tan crítica de salud que tiene, muy crítica de salud, está empeorando su situación de salud por la cuestión del cuchillo, la puñalada que le dieron en la campaña, en su primera campaña electoral. Eh, bueno, eso tiene a la oposición también explorando otros escenarios de manera externa al bolsonarismo, ¿no? Porque si queremos ver como un termómetro cómo está Brasil, veamos las elecciones que acaban de ocurrir, de las elecciones locales el año pasado. El bolsonarismo salió fuerte, pero más fuerte en términos electorales salió el centro, ¿ok? Porque son los partidos tradicionales, larga data, que tienen una estructuración mucho más eh, descentralizada en el país. Estamos hablando de un país que tiene 5.000 municipios, más de 5.000 municipios, y es realmente grande. Entonces, esos partidos tradicionales conservan esas estructuras locales. En fin, ese centro y esa derecha bolsonarista es posible que se alíen. Bueno, ya están dando muestras de que seguramente irán a eso, ¿no? Se pelearon en la elección pasada, pero esta vez están coincidiendo. Entonces, esa oposición está articulándose políticamente para ganar una elección. ¿Ok? Entonces, si vuelve Bolsonaro, seguramente volverá a la tendencia de reducir los ministerios, reducir el gasto público, tener una economía de libre mercado, reducir los impuestos. Sería excelente, sería una buena muestra por los resultados que va a tener ese gobierno frente a un gobierno que está siendo realmente impopular por, por lo que se está sintiendo en el bolsillo de las personas que vivimos acá. Entonces puede que eso se explote para que la derecha continúe otra gestión después de la que viene, ¿no? Lo que hará que en la izquierda haya un proceso de recomposición importante, porque yo en lo personal dudo mucho que Lula da Silva vuelva a ser candidato. Estamos hablando de una persona que ya va a tener más de 80 años para ese momento y su salud también es precaria. ¿Ok? Puede ser candidato, la ley lo habilitaría. Sí, para un cuarto mandato, sí. Aquí hay elección indefinida, ¿no? Reelección indefinida. Bueno, tenemos su tercer mandato, ¿no? Entonces, como no hay un sucesor natural al liderazgo de Lula, eso puede hacer que se fragmente el PT y las fuerzas de la izquierda, lo que hará que pase un tiempo hasta que un nuevo liderazgo surja y vuelva a monopolizar al discurso de la derecha en el país. Lo que hará que seguramente el centro izquierda, centro, busque aliarse con los más populares, porque el centro y centro izquierda, centro derecha, digamos, lo que está más al centro, aquí en Brasil históricamente ha buscado ponerse bien con quienes son los más populares, de tal manera que ellos se mantengan en el poder, ¿sí? Por eso son partidos que nunca han salido del poder durante tantos años, ¿no? A pesar de que los presidentes cambien. Entonces, eh, aquí la oposición bolsonarista, digamos que es la que tiene más agencia, es la que posiblemente saque más diputados y senadores ahora en la elección del 26. La expectativa es que si en el Senado tienen la mayoría, que solamente les hace falta 4 para tener la mayoría simple, con eso entonces podrían hacer un impeachment a estos magistrados que son abusadores del poder, ¿no? Eso lo que haría es radicalizar este sector dentro del Poder Judicial, radicalizar la persecución, pero hay que ver hasta qué punto es posible eso, porque aquí voy a volver a lo que dije anteriormente. Aquí el país está repartido en una serie de, digamos, de varias oligarquías,
¿ok? Perdón. Hay varias oligarquías tradicionales, varias dinastías que se reparten el poder y ellos buscan siempre la estabilidad, ¿ok? Entonces, que se radicalice el poder judicial en contra de estructuras electas como el Congreso y el Poder Ejecutivo, eso puede hacer que el mismo sistema termine sacrificando a esos sujetos para no perder la estabilidad. Eso es un escenario posible. Entonces, por eso la derecha está jugando hoy, lo está apostando todo a lograr esta mayoría dentro de la Cámara de Diputados y también, sobre todo, dentro de la Cámara del Senado. Entonces, hay una oposición que hoy, a esta hora, eh, hay unas voces que dicen que están de brazos atados, de manos atadas, esperando el 26. No dejan de denunciar lo que está pasando, además porque son muchas personas. Entonces, para también un grupo pequeño dentro del Poder Judicial, meter los presos a todos también es desproporcionado. Desencadenaría, puede desencadenar otros escenarios que no los benefician. Entonces hay una tensión permanente. Eh, y también hay un proceso de renovación. Hay actores de la oposición, entre comillas, que se han demostrado venderse al régimen por cosas de privilegio, porque los rusos también juegan, ¿no? Como dice aquel viejo dicho del expresidente norteamericano. Los enemigos también juegan y ellos también han jugado a corromper a algunos actores, algunos han caído, han traicionado al bolsonarismo, pero realmente han sido pocos. Entonces, eso también entra en un proceso de renovación y nuevos actores van a llegar al Parlamento. Hay una oposición que, si llega con mayoría, va a tener que cumplir las expectativas del pueblo brasileño en torno a estos cambios que se necesitan, que se quieren, porque si no, lo que pueden hacer es que otros sectores con una voz más radical asuman esas banderas y se propongan como la alternativa a esto, que no logró su objetivo o no logró cumplir sus expectativas. Es un escenario que dentro de todos los que hay, a mí me gusta siempre tenerlo presente porque es un riesgo que, digamos, la oposición puede estar corriendo si no cumple con las expectativas que el pueblo tiene sobre ellos. A diferencia de Colombia, que hay una política del crimen organizado, digamos, más violenta, aquí existe crimen organizado también, pero hasta el momento no se ha manifestado como en Colombia, en contra de ellos, digamos, de los actores de la oposición. Entonces, eso también hay que contemplarlo, de que existe, está latente, pero todavía no juega un rol contra la oposición al gobierno electo de ahorita, porque eso sí generaría otro tipo de escenarios que seguramente van a llevar a más violencia dentro de la población, porque entonces ahí entran los cuerpos de seguridad del Estado, que algunos son corrompidos por estos sectores del crimen organizado y otros no. Podemos decir que hay unas tensiones internas entre las estructuras que dentro de los cuerpos de seguridad y defensa del país conocen de esta situación, que están corrompiendo las instituciones, pero que están protegidas por algunas oligarquías que existen acá. Entonces, eso puede también reventar en algún momento, pero todavía no. Eso puede ser más adelante. Entonces, es una olla de presión lo que estamos viendo acá en Brasil. Y ojalá que con lo que ocurre en el 26, si la clase política se lo propone, puedan de una vez por todas ir hacia el meollo del asunto y cambiar la situación. Que no va a acabar el problema, ojo, pero sí realmente le van a dar otro rumbo al destino del país que puede desacelerar toda esta avanzada hacia una situación totalitaria. Bueno, mira, vamos ya llegando cerca del final de nuestro programa. Yo nada más, bueno, señalaría, Roderick, que bueno, a la izquierda brasileña siempre le ha gustado la censura. Yo recuerdo hace unos 10 años a la que después fue senadora Gleisi Hoffmann y presidenta del PT, pues declarar que debían de regularse las redes sociales. Hace 10 años lo decía y se me quedó muy grabado porque era de los primeros actores políticos
que hablaba con ese desparpajo de regular, censurar. 10 años después, Lula, ayer veía una declaración de él en donde hablaba de que había que regular las redes sociales porque si no, bueno, pues no sobreviviríamos. No sé si se refería a como izquierda, como partidos, como sistema político o a qué se refería con ese no sobreviviré. Pero el caso es que, bueno, vemos el ejemplo de Brasil, que puede ser un barrunto de lo que puede suceder en otros países, politización de los aparatos institucionales, criminalización de la justicia para entonces enfocarse contra la oposición. Y bueno, al final de cuentas, la censura no se limita a un cuanto deslenguado, sino que va atenta contra toda la sociedad. Y eso es a veces algo que los actores políticos no entienden, que tarde que temprano van a ir por ellos, Roderick. Bueno, tú señalabas en tu artículo, lo finalizabas señalando que a los tiranos les gusta escribir los desenlaces de la historia. Bueno, yo creo que ojalá este desenlace no sea propicio para Lula, que pierda él y su partido la elección del próximo año. Y bueno, pues que eso sería un viento muy refrescante para los pueblos que quieren ser libres en América Latina y alejar cada vez más la amenaza del socialismo autoritario que vemos cada vez más y más creciente, engrandecido y que no se detendrá en atacar a uno o dos internautas. No sé si quieras tú señalar alguna última cosa, algo que creas que debe de ser remarcado o que yo no te pregunté durante esta charla, Roderick. No, mira, ya que estamos hablando de una audiencia mexicana que está viendo con atención lo que está pasando en Brasil, una de las cosas que eh, hace que la gente, digamos, esté luchando acá es por un importante sentido de nación, un importante amor a su patria, que es lo que a pesar de todas las dificultades y las atribulaciones que puedan existir en el camino, siempre se lucha, ¿no? Siempre se lucha porque la familia es lo primero y con Dios por delante todo se puede, a pesar de todo. Entonces, mi mensaje es que en frente al fenómeno político que está ocurriendo allá, que también es de retroceso de libertades, vemos también que este proyecto político que llegó al poder no ofrece a México un futuro de grandeza, de prosperidad, y coloca a México más débil frente a los actores internacionales que están a su alrededor. Allí lo importante es ahora que se estimule mucho el amor patrio, la defensa de la nación. Hay un proceso de reflexión sobre lo que significa ser mexicano y sobre todo el, 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 la discusión que está ahorita muy latente entre todos los países hispanos, que es básicamente nuestra hispanidad también, ¿no? Que frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, eh, eso nos hace eh, hacernos preguntas, replantearnos sobre nuestra presencia en ese mundo, ¿no? Yo creo que ese proceso de reflexión, digamos, adecuado a contexto, aquí en Brasil se está llevando adelante. Y eso es muy importante porque, hablando de Brasil, la izquierda agotó su discurso en ese sentido. ¿Ves? Entonces, antes venían con el discurso de la revolución, del socialismo del siglo XXI, un nuevo planteamiento, la integración latinoamericana, etcétera. Tenían algo con lo que enganchaban a la gente. Pero al sol de hoy aquí, ese discurso está totalmente flaco, vacío, degradado, frente a este proceso de reflexión que por lo menos aquí en esta sociedad se han llevado mucho a profundidad y lo llevan adelante, ¿no? Entonces, ese amor a la patria, ese amor a la familia, esa presencia importante de Dios en todo lo que se hace,
es lo que ha hecho que haya una fuerza mayor frente a un enemigo que representa el mal, ¿sí? Un mal que busca acabar con la existencia de todo esto que amamos, ¿no? Y eh, eso religa de una manera mucho más efectiva dentro de la política. Entonces, viendo cómo está la situación allá, digamos que quiero transmitir que esto está sucediendo aquí en este país para que sigan, si quieren seguir el fenómeno político brasileño, entiendan que, bueno, este proceso interno está ocurriendo y que hace que las fuerzas se manifiesten en la política de una manera mucho más fuerte, consolidada, articulada, pero que sobre todo le ponen presión a los representantes de esos, digamos, de ese sector de la población para que hagan bien su trabajo, ¿sí? Porque durante todos los procesos electorales que han ocurrido desde el 2018 para acá, el, se ha purificado, si se puede decir así, el liderazgo de la derecha, porque la gente les ha sabido cobrar también resultados a estos actores. Entonces, también crece el nivel de politización, digamos, en términos de conciencia intelectual, de conciencia política del votante frente a los electores, a los representantes que tiene al frente, ¿no? Lo que viceversa también obliga al representante político a actuar de una forma en la que se gane el apoyo de las personas, ¿no? Es un proceso cotidiano. Entonces, bueno, eso es la última cosa. Y bueno, agradecerte, Víctor, por la oportunidad que me das de hablarle a tu audiencia a través de tus redes. Y aquí estamos a la orden eh, para una próxima oportunidad y sigan leyéndonos todos los fines de semana a través del Panam Post. Yo no quiero concluir, Roderick, sin preguntarte algo personal. Perdonarás Ujú. la pregunta. Y es básicamente, ¿cómo le hace un perseguido político como tú por el régimen venezolano? Bueno, opinando sobre la situación de Brasil, no hay miedo. ¿Qué pasa por tu mente? Porque, bueno, en cualquier momento el régimen brasileño puede decir, bueno, como es un opositor a nuestras políticas, pues lo expulsamos del país. No pasa este miedo por tu mente, Roderick. Sí, yo sé en el contexto que estoy, pero aquí mira, el fenómeno político es muy fuerte, muy grande. Los problemas que tienen los políticos en la política son demasiados en proporción al tamaño del territorio y el número de personas que aquí viven, ¿no? Entonces, el que la opinión de un inmigrante venezolano sobre la situación del país, eh, yo sé que mi influencia en el fenómeno político brasileño es realmente nula, ¿no? Si lo podemos decir así. Eh, pero yo también tengo conciencia de lo que acabas de decirme. Por eso durante todo este tiempo me he preparado para un escenario como ese. Si el régimen chavista un día intenta hacerme algo, pues sufrirá las consecuencias de los actores que intenten hacerlo aquí en el territorio brasileño, para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, en Chile con el teniente Ojeda, ¿no? O sea, yo me siento seguro de la red que he podido crear acá, venezolanos y brasileños, con las instituciones de acá, que no necesitan ni quieren que algo así ocurra, porque en este país está gobernando hoy Lula, pero dentro de las instituciones del Estado hay gente honrada, hay gente de bien, hay funcionarios públicos de vocación que están dispuestos a cumplir su deber si es necesario, ¿sí? Entonces, yo acá seguiré denunciando lo que tenga que denunciar, no solamente aquí en Brasil, sino también cualquier autoritarismo y sobre todo el venezolano, que en este momento está acabando con la vida de mi país, está siendo el principal estimulante de la desintegración y la unidad de nuestro territorio, está haciendo que nuestro país sea el hazmerreír de la región, convirtiéndolo en una amenaza para los demás países hermanos de la región. Y bueno, seguiré haciendo todo lo posible para que caigan, salgan del poder y podamos instaurar una nueva era de recomposición, de reconstrucción de nuestra nación y también contribuir al destino común que tenemos todos los hispanos
en nuestra frente. Muchas gracias, Roderick. Bueno, pues ojalá tu palabra sea un acicate para que muchos ciudadanos, sobre todo libertarios, que es nuestro público, bueno, pues se decida a participar. Muchos libertarios no quieren hacerlo, pues por eh, pequeñeces, porque no confían en el proceso político, en fin, por colectivismo, etcétera, etcétera. Mil pretextos. Yo siempre he creído que si queremos cambiar la realidad, bueno, pues nosotros debemos de empezar cambiando e involucrarnos en ese cambio. Ojalá estas palabras Claro. tuyas sean un acicate precisamente para este público al que nos dirigimos y para muchísimos otros ciudadanos que no necesariamente comparten tu, tu visión o la mía y que, bueno, tengo la suerte de que entran a agredir a nuestro canal y bueno, pues ojalá se queden un rato y puedan ver lo que aquí se comenta, Roderick. Muchas gracias, te quedo muy agradecido por tu tiempo, por la generosidad y la prontitud para poder realizar esta entrevista. Y a ti, bueno, pues te Amén. deseamos el mayor de los éxitos, que tengas una excelente estancia y bueno, mucha suerte en tus proyectos. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo a todos.